situación de la hiponatremia. O sea, básicamente esa hiponatremia con una dilución de la orina, o sea, una orina hipostenúrica o isostenúrica. Sí. Y encuentro un dato acá. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de un concepto que decíamos que no era muy adecuado el término de deshidratación y habíamos dicho depresión de volumen o hipovolemia, ¿no es cierto? Que sería lo más correcto. Y deshidratación implicaría solamente pérdida de agua. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, dentro de esos conceptos, como el siguiente apartado es lo que vamos a revisar ahorita del síndrome la excreción inadecuada de hormona antidiurética. Va un poquito en relación a eso, pero bueno, no los confundiremos. A ver, este cuadro, esta figura se la ha puesto para justamente reforzar, digamos así, esta presentación o esta forma de hiponatremia que se caracteriza por esa osmolalidad disminuida y con normovolemia inclusive, que es la verdadera hiponatremia, como dice acá. Y ustedes si se fijan en ese encabezado ahí arriba, dice un sodio menor a 135 milimoles, ¿sí? ¿No es cierto? Con una osmolaridad menor a 275 miliosmoles por kilo. Recordando nuevamente que el límite normal es desde 135 a 145 el sodio y de 280 a 296 o 286 a 296 miliosmoles la osmolaridad normal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, otra vez recordarles lo que les habíamos dicho en la clase anterior, de que lamentablemente estos controles son muy estrechos porque los márgenes de tolerabilidad son muy estrechos. Fíjense ahí, 135 miliequivalentes o miliosmoles de sodio bajo, desde luego, con esa hiposmolaridad que aparentemente no parece ser tan importante, pero sí ya empiezan a aparecer algunas compensas donde se trata de corregir esta osmolaridad. Y ahí, siguiendo la línea de flechas, de saetas, digamos así, tenemos que en esa línea de la saeta de la osmolaridad en orina menor a 100, ¿qué nos está indicando? Menor a 100 miliosmoles, y vemos que es 275, es una osmolaridad muy baja, ¿no? Una osmolaridad muy baja. Es decir, que ahí el sodio está mucho más diluido. Por eso dice ahí una polidipsia, donde la ingesta de agua de esta persona o en esa situación es tanta que diluye mucho más y por eso sale una orina con una osmolaridad tan baja. Por el otro lado, si es mayor a 100 esa osmolaridad, tenemos que ver esas tres situaciones en primer grado, la distribución del líquido en el volumen extracelular. A la de izquierda dice un volumen extracelular normal, pero con una osmolaridad baja y una hiponatremia, entonces estamos hablando del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no es cierto? O el hipotiroidismo, o la insuficiencia suprarrenal, como es el Addison, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde podemos tener eso, un sodio y una osmolaridad de orina baja, pese a que el volumen extracelular está conservado. En cambio, si está descendido, dice, tenemos que verificar otra vez. Fíjense, son laboratorios simples que uno puede hacer, medir el sodio en orina en milimoles, y ahí indica si ese sodio es mayor a 20 milimoles por litro, quiere decir que hay una pérdida más importante de sodio, y por aquí pone el ejemplo el uso de tiazidas, el déficit de aldosterona, ¿no? Que no se absorbe sodio,
Y ese síndrome pierde sal, donde es un trastorno genético que en algunas situaciones puede ser dada o inclusive en algunos tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, a estos trastornos de mala concentración y dilución o pérdida de capacidad del túbulo distal, donde empezamos a ver la acidosis tubular renal de 1, 2, 3, 4 subtipos que hay, y hay otras más. Entonces, pero viéndolo así rápidamente, vemos de que puede haber eso, una baja concentración. Si por el contrario el sodio está por debajo de 20 milimoles, también tenemos que ver que hay pérdidas, como ven ustedes ahí, extrarrenales, vómitos, diarrea, tercer espacio. Entonces, lo que nosotros como estudiantes tenemos que fijar ahí, qué grupos de pacientes están expuestos a estos cambios en la concentración del sodio. Entonces, pacientes que vienen con antecedentes de vómito, de diarrea, quemaduras por más del 20% y generación de líquido al extracelular, al intersticio, formando el tercer espacio. Eso es importante que podamos reconocer. Si pensamos en tercer espacio, ¿en quiénes estuviéramos pensando? Por ejemplo, a veces se puede suceder en un paciente posquirúrgico, en un paciente hepatopata, un cardiópata, ¿no es cierto?, donde tienen tendencia a secuestrar líquido en el tercer espacio. Y si el volumen extracelular está elevado, sí, hay una expansión importante, pero el sodio se excreta en mayor cantidad, indica de que el riñón no está en la capacidad suficiente de reabsorberlo y está perdiendo sodio, como en la insuficiencia renal. O el sodio está en orina está menos de 20 milimoles, típico de que de una hipoperfusión, ¿no es cierto? Hay bajo volumen, bajo débito, por lo tanto también bajo filtrado, como en la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática o el síndrome nefrótico por la hipoalbuminemia, en la cirrosis y en el síndrome hepático, y por el bajo débito o el débito cardíaco en la insuficiencia cardíaca. ¿Puedes subir un poquito más la siguiente, por favor? Eric está controlando, me ha dicho, ¿no? Eric. Hola. 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 Eso es. ¿Quién me está ayudando? ¿Todavía sigue Adriana o ya o estás tú? Yo, doctor. Eric, ya. Sí. Entonces, ayúdame entonces, ¿ya? Bien. Siguiendo esa situación, aquí tenemos otro trastorno que también no es raro de que encontrar o diagnosticar, como es este síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, donde vamos a ver que en los criterios diagnósticos de este trastorno vamos a tener un sodio transplasmático, lógicamente, disminuido, pero ni muy marcado, ¿no es cierto? Un sodio en orina que se está perdiendo, aunque la dieta, el aporte externo sea normal de sodio, pero hay más pérdida de sodio por la orina, donde la osmolaridad efectiva del plasma también está disminuida y la osmolaridad de la orina también está baja, ¿no es cierto? Entonces, orina muy diluida, aparentemente. Eso nos da a entender que es dilución del sodio. ¿Y diluida en qué? En sobrevolumen. O sea, puede haber una reabsorción inapropiada de agua, ¿sí? Y producción exógena o endógena también que pueda estar ayudando a esa dilución. Pero, como dice ahí, hay un volumen estable, normal, euvolemia. No hay signos de hiper ni de hipovolemia, pero sin embargo, la osmolaridad nos está revelando y la cantidad de sodio en orina también nos está revelando que está perdiendo mucho y la osmolaridad en orina está bastante baja. En la ausencia de un tratamiento de diurético, donde también la función suprarrenal y tiroidea, que hace rato habíamos mencionado, o hace un momentito nada más,
son normales, pero igual hay hiponatremia. Este concepto, digamos así, de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se lo está revisando en la actualidad y prácticamente parece que no correspondería esa denominación. ¿Por qué? Porque en estas situaciones aquí lo que no se ha añadido una otra característica es que los niveles o la producción de hormona antidiurética están normales. Y ahí dice inapropiada. No, está normal y la presencia de la hormona antidiurética está ahí a nivel del túbulo distal. Pero entonces, ¿qué está pasando? Se ha identificado de que independiente de la presencia de la hormona antidiurética, las acoporinas 2, sobre todo, empiezan a reabsorber y permitir la entrada de agua independiente de los niveles de la hormona antidiurética. Y hasta ahora ya algunos hablan de una mala denominación de secreción inadecuada. No, no hay una secreción. La ADH está secretando en cantidad normal, solamente que la capacidad de reabsorción de agua de las acoporinas 2, sobre todo a nivel del túbulo distal y colector, es mucho mayor, independiente de la acción facilitadora, digamos así, de la hormona antidiurética. ¿Ya? Vamos, siguiente, por favor. Siguiente, Eric. Bien. Doctor, eso es lo siguiente. Sí, está bien. Oye. Está bien. Ese diagrama lo ha añadido su compañera para facilitar un mejor entendimiento. Pero fíjense ustedes cuáles habían sido las causas más frecuentes de este síndrome de secreción inadecuada y que lleva también a otra situación de hiponatremia. Por ejemplo, es clásico el carcinoma microcítico de pulmón, es muy frecuente como una causa. Luego, afectación del sistema nervioso central, por ejemplo, ahí está, tumores, el traumatismo cráneoencefálico, un postoperatorio, la neurocirugía y fármacos, como los que actúan a nivel del sistema nervioso central, en este caso de los antineoplásicos sobre todo. Y lógicamente, este trastorno que es infecciones respiratorias altas y pulmonares. Inclusive ahora se ha descrito un síndrome, el síndrome de Ayush-Ariev, donde este edema cerebral que se produce a causa de esta hemodilución a nivel cerebral induciría en muchas situaciones a retención de líquido, llevando a un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y además empeorando la insuficiencia cardíaca por la sobrecarga de volumen y la hiponatremia consecuente. Fíjense entonces esas relaciones estrechas del control central con los otros órganos de la periferia, como es pulmón o riñón o corazón. Entonces, al centro de este diagrama, fíjense ustedes, está la hormona antidiurética o vasopresina. De paso, recordarles que esta hormona secretada a nivel de la neurohipófisis, ¿no? Y la adenohipófisis arriba, sí, es un potente vasoconstrictor, sí, sobre todo el músculo esquelético y en parte también musculatura lisa, ¿ya? Entonces, también tiene una similitud de acción, inclusive por su estructura química, a la oxitocina. Y ustedes saben que la oxitocina, por ejemplo, en ginecología, se la administra a la mujer que está en trabajo de parto para acelerar la contractura del útero, ¿no es cierto? Y acelerar el trabajo de parto. Pero por otro lado, por sus efectos, también va a aumentar la producción de leche en la mujer, sobre todo en esa situación. Un poco se parangona el uso de la oxitocina, pero aparentemente
esta oxitocina no tendría tanta repercusión como la hormona antidiurética en cuanto hace la hiponatremia, ¿sí? Sin embargo, tendría una relación estrecha con la hiponatremia que se produce, por ejemplo, en las mujeres en edad fértil y en la hiponatremia postquirúrgica. No es raro eso de que se produzca. Independiente del aporte de líquido intraoperatorio que se haya producido, este efecto hormonal, vasodilatador, etcétera, que tiene, hace que la oxitocina intervenga indirectamente por esa estructura que es muy similar a la vasopresina. ¿Sí? Bien. Siguiente, por favor. Vamos. Ernesto. O Eric, perdón. Vamos, vamos. Eric. Bien. Esta parte es muy importante. Si es posible, toman algunos apuntes porque son datos muy simples los que vamos a usar. ¿Ya? Entonces dice acá que el tratamiento de la hiponatremia va a depender de la causa, de la gravedad y de la velocidad de instauración del cuadro de hiponatremia. Esto de la velocidad de la instauración del cuadro es muy importante por esa gran complicación que tratamos siempre de que evitar a toda costa en el paciente, ¿no? La afectación a nivel de masa encefálica llevando al edema cerebral. Y otro dato importante, fíjense que esos datos, esas ecuaciones que tenemos en la práctica clínica para calcular la reposición de tanto de líquidos o de electrolitos no son tan exactas que digamos, son aproximadas, por lo tanto, la reposición va a depender mucho de la evaluación clínica que hagamos, no tanto de hacer estas ecuaciones, sino sobre todo de la ecuación clínica o de la evaluación clínica y los controles repetitivos que vamos a ir a hacer cuando estamos reponiendo este electrolito, ¿ya? Y como dice ahí, no siempre son aplicables, ¿sí? Por ejemplo, ahí da justamente el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Y como dice ahí, es un exceso de agua, no es un déficit de sodio, o sea, prácticamente sería una hiponatremia dilucional, hipervolémica inclusive. ¿Ya? Siguiente. Vamos. Ya. En la práctica, nosotros tenemos que echar mano a esta solución hipertónica de suero fisiológico, suero salino, si quieren, ¿ya? Donde una vez que tengamos esta preparación de suero fisiológico al 3%, ¿no? El normal es al 0,9%, entonces aquí queremos más concentración de sodio. Y esto aumenta, dice, si damos a 1 ml por kilo por hora, el sodio puede aumentar 1 milimol por litro también por hora. Muy teórico, ¿no es cierto? Porque en la práctica eso no se da. Pero podemos hacerle el control a la hora, dando a ver si pesa ese paciente 70 kilos, en una hora tendríamos que darle esta solución 70 ml, ¿no es cierto? Al cabo de esa hora tendríamos que medir el sodio en plasma y vamos a ver que el sodio a veces ni se ha modificado o inclusive puede que le hayamos diluido más porque estamos acompañando con agua, ¿sí? También dice, se puede usar este bolo. Muchos hacen eso, esa solución de pasar en bolos de 100 ml de solución salina hipertónica al 3%, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen clínica de
hiponatremia y posible edema cerebral. Hay que ir, pero con mucha cautela, porque esta corrección es un arma de doble filo y ustedes se van a dar cuenta por qué, ¿ya? Y como dice ahí, está resaltado, es crítica la velocidad de la corrección, o sea que aquí no hay que entusiasmarse en infundir cantidades no medidas y calculadas de este preparado de suero salino al 3%, mucho cuidado, ¿ya? En cuanto a la volemia, pues vamos a ver signos clínicos de hipervolemia. A veces ese dato simple semiológico que a veces buscamos en la sobrehidratación, ¿se acuerdan de ese signo en semiología de la queimosis? ¿Alguien me puede decir qué es la queimosis? ¿Qué es la queimosis? ¿O a qué llamamos así? ¿Alguien me puede decir? Eric, a ver, ¿dónde están? Rubén, Davis, Karen, Nancy, ¿ninguno? ¿Nadie? ¿Dónde está mi alumna Pilco? Estaba por ahí, creo. Tampoco dice nada. ¿No? ¿Nadie? La queimosis es el edema de la córnea. Es típico de un paciente en quien nos hemos sobrecargado, nos hemos sobrepasado metiendo mucho volumen. ¿Ya? Y acá dice la presión venosa central. No siempre se puede realizar en todos los pacientes porque hay que colocar un catéter central, ¿no es cierto? Entonces no vamos a hacer eso en todos los pacientes solo porque queremos medir si no estamos aumentando rápidamente su presión venosa central. ¿Cuánto es la presión venosa central? ¿Alguien me puede decir? Tampoco. Caramba, estamos flacos ahora. Bien. Y lógicamente detectar rápidamente si existen datos de hipervolemia en ese paciente, como dice ahí, por sobrecarga de volumen. La siguiente, avanzaremos un poquito más. Ya. Este es el cuadro al que le debemos tener mucho respeto y cuidado de no llevar a ese paciente a esta situación, porque el problema ahí sí es serio. Se trata del síndrome de la desmielización osmótica. Y como ven ustedes, un tratamiento, una complicación grave del tratamiento de la corrección de la hiponatremia. Puede aparecer, dice, después de 48 horas y semanas después de la corrección. Fíjense que no es tan inmediata la cosa. Y como dice ahí, después de una mejoría inicial de la clínica por reducción del edema cerebral, al corregir la anatremia, los pacientes presentan un empeoramiento neurológico, sobre todo motor, disartria, disfagia, paraparesia espástica, letargia, convulsiones y coma. Fíjense lo que hemos ocasionado en ese paciente por ir a corregir este trastorno. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, el diagnóstico se lo hace por una resonancia magnética, dice, pero nosotros no tenemos la resonancia magnética a nuestro lado para hacerle ese rato, ¿no es cierto? Entonces es la clínica la que nos va a guiar si este paciente está evolucionando mal. Y fíjense que es posterior a esta, inclusive el paciente ya puede estar en su casa y vuelve con este problema. La siguiente. Entonces, aquí hay una recomendación general. Fíjense ustedes. Si no hay factores de riesgo de desmielinización osmótica, ¿sí? No, independiente de eso, haya o no haya, no podemos pasarnos de esta cantidad de reposición de 10 milimoles en las primeras 24 horas. Otras revisiones indican de 8 a 10 milimoles. Alguno que otro ha sugerido hasta 12 como límite máximo de reposición de 10 milimoles de sodio
a un miliequivalente de sodio en las primeras 24 horas. ¿Sí? Y hasta 18 milimoles en las primeras 48 horas. Entonces, fíjense que hay que ir con mucha calma. Y cada 2 horas, si es necesario, nosotros ir midiendo cuántos miliequivalentes o milimoles hemos aumentado el sodio en plasma de ese paciente. Y lógicamente, si paralelamente a eso hacemos un control de la diuresis y mejor aún medir el sodio que está perdiendo en la orina, nos va a ayudar mucho, porque ahí vamos a poder medir la osmolaridad de la orina y compararla con la del plasma, ¿no? Si estamos reponiendo sodio, tendría que subir. Entonces, ¿por qué hay que ir con mucho cuidado? ¿Sí? Vamos a entender de que si nosotros reponemos ese sodio, escuchen bien, con mucha rapidez, vamos a aumentar el sodio en el líquido extracelular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a diluir más el sodio que está detrás de la barrera hematoencefálica y vamos a permitir inclusive una rapidez de ingreso de más cantidad de agua y empeorar el edema cerebral. O sea, esa solución al 3% que hemos cuidado, si en vez de ayudarnos, nos ayuda a atrapar más agua y esa agua se escapa hasta arriba y empeora el problema. ¿No es cierto? Otro dato importante que hemos visto, y eso se va a repetir en algunos trastornos, es la hipopotasemia. ¿Sí? Entonces, esta hipopotasemia hay que corregirla también paralelamente, porque le estamos diluyendo. La hipoxia. La hipoxia es otra, la hipoxemia es otra condición que empeora la hiponatremia. Fíjense eso. Ya les hablaba hace un momento de estos pacientes con riesgo de hipoxemia y que tienen tendencia a empeorar o desarrollar un edema agudo de pulmón. Pacientes hepatopatas, claro que sí. ¿Por qué? Por la hipoproteinemia que tienen, ¿no? Entonces no hay presión oncótica y el líquido va a escapar para afuera. Igual que el desnutrido, y el alcohólico igual. Quemados, mujeres posmenopáusicas que estén tomando diuréticos sobre todo. Hay ese riesgo. Otra vez aquí nos vuelven a reforzar y nos dicen máximo 8 milimoles por litro en 24 horas y un 18 como máximo en las 48 horas. Otra vez, eso tienen que fijarse muy bien ustedes en sus apuntes, muchachos. Lo subrayan si quieren para tener eso siempre a la mano. Sigue. La siguiente. Siguiente. Muy bien. Este es un manejo que también tenemos que fijarlo muy bien. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar de alguna forma, indirectamente, porque ya hemos visto que las ecuaciones y fórmulas y reposiciones no son confiables siempre? Entonces tenemos que guiarnos. Y más aún, fíjense ustedes, si ese sodio está tan bajo, por debajo de 120 milimoles, ¿sí? En este caso, además de querer reponer el sodio, tenemos que reponerlo, pero diluyéndolo un poco en agua. No es solamente meter sal solamente, sino que esa reposición se haga lentamente y paralelamente se vaya reponiendo también un poco de volumen. Y ese volumen lo vamos a hacer con ese suero glucosado, fíjense ustedes. 6 ml por kilo por hora, donde dura, y medir el sodio. ¿Ve? Generalmente se hace ese control cada 2 horas. Y la desmopresina, 1 a 2 microgramos subcutáneo o intravenoso cada 6 horas. Nosotros sabemos qué es la desmopresina. Es un antagonista, ¿no es cierto?, de la hormona antidiurética. En nuestro medio, la desmopresina siempre han debido revisar en sus
en sus temas de gastroenterología, hemorragia digestiva por hipertensión portal y varices esofágicas, se usa la desmopresina, ¿no? 0,2 microgramos que vienen en ampollas, ¿sí? Para producir una vasoconstricción importante y parar la hemorragia, sobre todo en varices esofágicas. Esa era la indicación que más se tenía antes. El problema de este fármaco, ¿cuál es? Es que su acción no pasa, creo, de 2 o 3 minutos. Es una acción muy corta que tiene. Entonces hay que infundir varias veces, pero tampoco es así, porque como es un vasoconstrictor importante, potente, puede haber producir isquemia en áreas capilares de territorios sanguíneos muy vitales, sobre todo periférico y de algunos otros órganos. Entonces no es para usar tampoco todo el rato. En la actualidad se está usando mucho este vasoconstrictor en pacientes con hipertensión portal para disminuir ese secuestro de líquido a nivel del lecho venoso del portal prehepático, ¿no es cierto? Pero el que se usa es el que tenemos en medio, es la terlipresina. La terlipresina que llega en esas concentraciones también, igual que la vasopresina. Y otro que se usaba también de la misma línea, de la misma grupo, es la lipresina. Era la segunda, después de la desmopresina. Pero en el medio tenemos la terlipresina. ¿Sí? Fíjense ustedes ahora cómo nosotros tenemos que reponer volumen. Si es que el paciente no puede ir por vía oral, ingerir y forzar a que tome agua, si ponemos agua con una glucosa, como habíamos dicho anteriormente, rápidamente la glucosa es metabolizada y queda agua. ¿No es cierto? Eso es lo que veíamos en la anterior reunión, clase. La siguiente. Esto es un dato que ustedes tienen que anotarlo porque eso es para la práctica diaria de reposición. ¿Cómo se prepara esa solución salina hipertónica al 3%? Ahí está, cópienlo bien, anótenlo bien, sáquenle foto como quieran, ¿sí? 500 ml de suero fisiológico más 60 ml de cloruro de sodio al 20%. 60 ml. El soletrol sodio que tenemos en ampollas de 10 o de 20 cc viene a ese 20%. Entonces ya van a ustedes ver cuántas ampollas tenemos que añadirle a esos 500 de suero fisiológico para llegar a esa concentración del 3%. O sea, 60 ml de ese soletrol sodio, que es al 20%. No es nada difícil. Si la ampolla es de 20 ml de soletrol, entonces ponemos 3 ampollas, ¿no es cierto? Son 60. ¿Sí? Y lógicamente la ventaja es que se puede dar por vía periférica a ese goteo lento. ¿Sí? En cuanto al otro, dice, podemos ver esos cuadros. A ver, la siguiente. Pero ese dato no lo olviden. Van a disculpar un poquito que se lo vea un poco menudo este flujograma, pero tampoco vamos a pedirles que lo memoricen y demás. Simplemente lo tengan ustedes a disposición en su celular, en un libro de apuntes, de bolsillo, como se dice, porque esto hay que manejarlo de esa forma. No vamos a poder tener todo el tiempo a disposición los datos que estamos viendo y ahí tenemos cuál es la conducta que vamos a seguir. Fíjense lo que dice ahí, evaluar cada 2 horas y aumentar la natremia, dice, entre 1 a 6 milimoles. ¿Sí? Con la cantidad de sodio que tenemos. Fíjense. Entonces, si la natremia no aumenta menos de 1 milimol con nuestra primera carga que le estamos dando, fíjense a la izquierda, de medio a un medio ml por kilo por hora, y la natremia apenas
no nos ha subido menos a 1, tenemos que doblar, entonces ya no serán 0,5 ml, podemos doblar hasta 1 ml por kilo o inclusive hasta 2 ml por kilo para acelerar un poquito más la reposición de ese sodio, ¿sí? O por el otro lado, si los síntomas son mucho más notorios, fíjense, la cantidad de reposición aumenta hasta 12 ml por kilo, ¿sí? O ese bolo de 100 ml que habíamos mencionado, donde podemos lograr un aumento hasta de 6 milimoles por litro, digamos así, de la natremia. Hemos conseguido subir eso, esos 6 milimoles o miliequivalentes si quieren, entonces hay que parar la infusión de la solución. Mucho cuidado. Por eso dice otra vez evaluar. ¿Ya? Si el sodio es menos de 120 o un poquito más y los milimoles que tenemos es de menos de 2, desde un inicio los síntomas son graves, síntomas moderados que van mejorando, hay que seguir igual en las 4 a 6 horas. Fíjense que no hay más de 6 horas en esos primeros momentos donde estamos reponiendo con esta solución. Generalmente, en la práctica, a veces hasta entre 4 a 6 horas es la que hacemos la corrección. Y si hemos conseguido, escúchenme bien, si hemos conseguido subir 2 o 3 miliequivalentes de sodio, es mejor quedarnos ahí, ¿sí? Porque la mejoría clínica también es notoria del paciente, es notoria. Empieza a ponerse más consciente, ya no está excitado, etcétera, y puede uno comunicarse con él. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Tal vez tengamos que usar un diurético para jalar el exceso de agua que estamos introduciendo, ¿sí? Entonces, por eso dice reevaluar, valorar la situación clínica, valorar el diagnóstico, valorar el aporte oral de sal y de líquido, ¿sí? Y un tratamiento de la causa que ha originado esa disnatremia o hiponatremia, ¿sí? Siguiente. Fíjense que eso es lo que tenemos que aprender. Nos estamos yendo así lentamente porque esto es lo más frecuente, los trastornos del sodio. Por eso estamos hablando primero de este trastorno, de este electrolito. Y acá dice, si hay una hipervolemia, trata la causa subyacente. Por ejemplo, puede hacerse manitol, podemos usar incluso a veces si hay hipoalbuminemia, podemos hacer pasar albúmina al paciente, 2, 3, 4 frascos, ¿no? Porque el aporte de albúmina tampoco es muy alta de cada frasco de 50 ml de albúmina que tenemos, ¿no? Podemos poner un poco de albúmina para ayudar a aumentar la presión oncótica y jalar el líquido al intravascular. La restricción de agua y sal es lógico, ¿sí? Y si hay hipovolemia, en todo caso hay que ir a la enfermedad de base. Ahí vemos esas extremidades en las fotos bastante dematizadas, ¿no? Vamos. Y otra vez, tratar aparte la enfermedad de base. En la hiponatremia leve generalmente vamos a ver que es bien tolerada y a veces no necesitamos hacer muchas medidas, inclusive ni siquiera internarlo al paciente, simplemente vigilarlo cada 2 o 3 días y medirle su sodio, ¿ya? Entonces, la dieta que se le había restringido a un principio, pues liberar la dieta en cuanto a contenido de sal, digamos así. La dieta normal, por si acaso, nos aporta entre 4 a 5 gramos de cloruro de sodio al día, en una dieta normal de un día normal, ¿sí? Y si no conseguimos subir, podemos usar estas cápsulas que tienen esa cantidad, algunos de hasta 120 gramos al día. Y este es otro dato que tienen que anotar. 1 gramo de cloruro de sodio, 1 gramo de sal. Esto nos da 17 miliequivalentes de sodio y 17 miliequivalentes de cloro. Mucho cuidado con el cloro, no solamente con el sodio, porque el cloro está normal en el paciente, no está alterado. Entonces, le estamos aportando cloro,
y podemos llevarlo a una alcalosis hiperclorémica, ¿no es cierto? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? En el medio tenemos, o sea, hay preparados magistrales que hacen, hay preparados que nos preparan en cápsulas de cloruro de sodio de 1 gramo, de 2 gramos o de 5 gramos inclusive. Hay en cápsulas que se le da al paciente para que tome 1 o 2 cada día y lógicamente hacer los controles de la natremia, ¿no? Ahora, fíjense ese cálculo, si el sodio está tan bajo, menor a 125 milimoles, entonces inicialmente vamos con una solución salina hasta calcular el déficit de sodio que tenemos. Entonces, un suero fisiológico, fíjense, para saber cuánto de solución fisiológica vamos a usar, hacemos este cálculo. El sodio normal, 140, menos la natremia que tiene el paciente, en este caso 125 milimoles, ¿no? Menos eso por el agua corporal total. ¿Cómo se calcula el agua corporal total? Ahí está el peso del paciente por 0,6. El peso del paciente por 0,6 y eso vamos a multiplicar por esa diferencia que hay entre el sodio de 100 normal menos el sodio del paciente sobre 154. 154, ¿de dónde sale? Ya sabe, es la cantidad de sodio que le aporta esos 1000 ml de solución fisiológica, ¿sí? Entonces, la cantidad de 0,5 en personas de edad y 0,45 en mujeres de edad, en vez de usar el peso por 0,6, sería peso por 0,5. Y esa cantidad de milimoles que vamos a tener, va a salir, se los va a administrar, dice, como ven, 48 horas. 48 horas. No se olviden de este dato. Por favor, continúa. Ahí está lo que les adelantaba hace un momento, y en la otra clase también. 154 milimoles de sodio y lo mismo de cloro. Ahí está el ejemplo. Varón de 80 kilos con un sodio en plasma de 120 milimoles y miliequivalentes. Otra vez 140 menos 120. Hagan si quieren ese cálculo ustedes. Por 80 su peso por 0,6. Sobre 154 igual 6.2 litros de suero fisiológico que debemos reponer a ese paciente en esas 48 horas. ¿Está claro eso? ¿Alguno de ustedes por lo menos diga sí? ¿O están dormidos? Pues que están en otro lado. Sí. ¿Alguien? Pues, Mayelín, has entendido, ¿no? Lo has copiado, lo has sacado foto, como quieran, para tener eso a la mano. ¿Cómo? Sí, doctor. Bueno, ténganlo a la mano esos datos en una libretita de bolsillo. Son datos que a ustedes les van a servir. El dato menos pensado, no se olviden, porque eso de estar yendo a buscar y acordarse, no siempre tenemos todo, ¿no? Ahí está lo que hay que hacer. Sigue, la siguiente. Aquí vamos a seguramente ver un poquito más allá ese algoritmo 2, ¿sí? En la norma volémica. El tolvatán. ¿Qué es el tolvatán? El tolvatán. ¿Qué será, no? ¿Alguno me puede decir? ¿Alguno me podrá decir el tolvatán qué es? ¿Hay alguien? El tolvatán es un antidiurético, se llama así, porque tiene una acción, ¿cómo se dice? Mejor dicho, estamos equivocándonos, es un antidiurético
que va a bloquear la acción de la hormona antidiurética y va a permitir la eliminación del agua. Y al eliminar el agua vamos a aumentar el sodio plasmático, ¿no es cierto? Entonces, ese fármaco se está usando todavía, aunque creo que ya hay en nuestro medio el tolvaptan. Vienen comprimidos de 15 miligramos, ¿no? Entonces eso se va subiendo. Es una dosis única. Si hoy día usamos 15 miligramos, no funcionó, podemos doblar para mañana. Podemos triplicar para pasado de acuerdo a la respuesta que tengamos, ¿ya? Entonces, por eso dice recomendar el uso del tolvaptan. Sí, lógicamente, como indica acá, el manejo tiene que ser intrahospitalario, ¿sí? Y no cortar la infusión de nuestro suero salino al 3% que estábamos administrando al paciente, ¿sí? Y lógicamente, de acuerdo al reflejo de la sed del paciente o la diuresis que tenga, podemos nomás liberar la administración de agua. ¿Por qué? Porque si estamos usando este fármaco, pues la diuresis también va a ser importante. Ya, no se olviden de eso. Entonces aquí estamos hablando ya de dos fármacos, la desmopresina o terlipresina, y por el otro lado este acuarético, que es el tolvaptan. Hay uno más, en este momento no me acuerdo el nombre del otro, pero son dos. Ya, pero el tolvaptan ya lo tenemos. Siguiente. Aquí está ese cuadro que les había adelantado, ¿no es cierto? Fíjense en qué momento se usa este fármaco. Cuando hemos interrumpido la administración de esa solución que estábamos dando al 3%, ¿sí? Entonces, si hemos administrado esa solución y no estamos consiguiendo una subida de la concentración plasmática de sodio, podemos echar mano al tolvaptan, que nos va a producir solamente una diuresis acuosa, o sea, la pérdida de agua, reducción del volumen extracelular y lógicamente por mayor concentración del sodio, ya no tan diluido, el sodio va a subir. Ese es el objetivo, ¿sí? Y como ven ustedes, también acá hay que tener esos cuidados para evitar el síndrome de la desmielinización osmótica. Es decir, hay que reducir ese edema cerebral con cuidado, ¿Entienden? Porque así como el sodio puede entrarse y el potasio está saliendo, entonces nos puede empeorar el edema cerebral. Otra vez el tolvaptan en otra etapa. Fíjense, comprobando cuánto está la natremia, si hemos subido, no hemos subido, 4 o ese sodio sigue bajo, entonces vamos a seguir usando el fármaco. Un poquito más puede seguir, subir el siguiente, la continuación. Fíjense, una semana de manejo con este fármaco hasta llegar al alta, ¿sí? Y podemos llegar, de acuerdo a la natremia, se ha subido 5 milimoles, podemos mantenerla en los 30 miligramos diarios, nada más. O si es menor, podemos aumentar más la cantidad del tolvaptan para aumentar la diuresis acuosa que vamos a producir a ese paciente. Y hay que controlarlo en las siguientes horas también, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que aprender y manejar ustedes en su rutina diaria. Esto no es para el especialista, esto es para el médico de primera línea, el médico de emergencia, el médico de base, el médico general, que eso es lo que van a hacer ustedes. Siguiente. Bueno, ahora vamos rápidamente. Como han visto, hemos ido con calma en esto del sodio bajo, la hiponatremia. Ahora vamos al lado opuesto, un exceso de sodio. ¿Sí? Fíjense, sodio mayor a 145 milimoles y la osmolaridad plasmática mayor a 290. Habíamos dicho 286, ¿no?
hasta 96. ¿Sí? Lógicamente, como dice ahí, déficit de agua, falta agua. Ahora, en cuanto a esa falta de apuesta o de ingesta de líquido, fíjense que nada más cuando hay un aumento de la osmolaridad de hasta un 2%, que es mínimo, ¿no? Que es mínimo, es suficiente ya para estimular el censo de la sed. Y el paciente busca aumentar su consumo de agua, ¿no? Y inmediatamente se consigue controlar y bajar y diluir ese sodio que estaba queriendo subirse por encima del límite normal, ¿no? Y este trastorno, como dice ahí, se va a dar en niños pequeños, ancianos, pacientes psiquiátricos, pacientes inmovilizados o pacientes que no están despiertos, ¿sí? O en aquellos pacientes que tienen un déficit de hormona antidiurética, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una diabetes insípida de origen central o nefrogénica en algún caso, ¿sí? O, como dice ahí, falta de respuesta del riñón a la misma, una diabetes insípida nefrógena, ¿no? Y, lógicamente, la pérdida de agua fuera de la extrarrenal, vómitos, diarrea, sudor, fiebre, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Entonces, como esto siempre depende de la cantidad y funcionamiento renal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que, aparte de esas pérdidas, el mayor control que hace del sodio es también otra vez el riñón. Seguimos ahí mismo, ¿sí? Donde pues el sodio va a ser reabsorbido a nivel renal, a veces en cantidades importantes, pero no con la suficiente dilución del agua. Por lo tanto, la hipernatremia siempre nos está indicando falta de agua. Eso es lo que decía el enunciado al principio, ¿sí? Pero como está aumentada la reabsorción por falta de volumen, ¿no es cierto? La hormona antidiurética actúa a lo máximo y trata de reabsorber todo lo que se pueda de agua, pero paralelamente también el túbulo contorneado proximal empieza a reabsorber más nitrogenados, en este caso la urea, por ejemplo, ¿sí? Y lo que va a ocasionar que, aparte de que haya un sodio alto, también va a haber una hiperazoemia plasmática, ¿no es cierto? La urea se va a disparar, aunque la creatinina esté normal, la urea se va a disparar 2 a 3 veces su cantidad. Si sabemos que es de 40 miligramos, puede haber hecho dispararse a 80, 120 o más, inclusive la urea, respecto al valor de la creatinina, que puede que esté normal o ligeramente aumentada. ¿Típico de qué? De la insuficiencia prerrenal. Otra aplicación. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Insuficiencia prerrenal. Característica: hipernatremia, hiperazoemia e hiperosmolaridad plasmática, ¿no? Por encima de esos 290 hemos dicho. Y lo que hace el riñón es, si el riñón está bien, absorbe la mayor cantidad posible de agua. Y si se reabsorbe todo el agua que le está viniendo al túbulo colectorio distal, prácticamente la orina va a quedar muy concentrada y la osmolaridad urinaria va a ser alta. Lógico, hay solutos, pero no hay agua porque se ha reabsorbido. Entonces la osmolaridad urinaria va a ser alta, ¿no ven? ¿Sí? Entonces falta que un déficit absoluto de agua, o por el otro lado, que la hormona antidiurética no está funcionando adecuadamente. Vamos. Ahí está. Las consecuencias: hiperosmolaridad debida a la concentración en el extracelular alta de sodio,
Por lo tanto, atracción del líquido por gradiente osmótico, ¿no es cierto? Contra gradiente osmótico empieza a jalar líquido del interior de las células, lo que lleva a esa deshidratación celular y a nivel de las neuronas, lógicamente, las consecuencias graves que puede haber, ¿sí? Y al igual que la hiponatremia, la velocidad de esta hipernatremia que se instala y va a depender, va a dar la gravedad del problema. Esto es lo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces no podemos estar disparándonos, y vean la repercusión clínica interna en el medio interno que tienen estos solutos. La siguiente. Ahí está la clasificación, si quieren, aguda en menos de 48 horas. Fíjense, casi las mismas manifestaciones centrales que observamos en la hiponatremia. Anorexia, náuseas, vómitos, contractura muscular, irritabilidad, letargia y finalmente convulsiones y coma. Si se fijan ustedes, prácticamente casi es la misma clínica que vamos a ver, que vemos en la hiponatremia, ¿sí? Inclusive en la crónica. Eso no es raro de observar. Y de hecho, como es una hipernatremia crónica, ¿en quiénes vemos este tipo de trastorno? En los deportistas, incluso profesionales. Y a veces esta es una consecuencia para que ellos dejen el deporte. Y la grave, más de 160 milimoles, con ya datos de focalización a nivel neurológico central. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez, repercusión severa y manifestación severa. Parecería que el órgano blanco en las disnatremias es el sistema nervioso central. Vamos. Vamos. Estos son los exámenes complementarios que tenemos que pedir en estos pacientes, al igual que lo que hemos visto para la hiponatremia. ¿Sí? Solamente que aquí, donde nos vamos a fijar bastante, es en hormonas tiroideas, ¿sí? La función y suprarrenal, cortisol. Son los datos más importantes y más frecuentes que pueden llevarnos a este problema. El siguiente. Y aquí una comparación de la osmolaridad plasmática urinaria tras la secreción de ADH con la restricción hídrica y la hormona antidiurética, tanto en la diabetes insípida central como nefrogénica, o de causa nefrogénica, como se habla desde antes, y la polidipsia, comparados con el estado de normalidad. Es lógico que lo que tenemos que ver. Fíjense esos cambios que se observan cuando se verifica la acción de la hormona antidiurética. Sobre todo lo que nos llama la atención es la osmolaridad urinaria muy alta, 750, en la polidipsia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene sed porque la hormona antidiurética está reabsorbiendo todo el agua que puede y está diluyéndola. Y el otro lado es que la orina está saliendo muy concentrada, entonces el paciente sigue teniendo sed y sigue tomando agua, pese a la acción importante de la hormona antidiurética. ¿Sí? La siguiente, por favor. Otra vez, la reposición para diluir el sodio. Calcular el agua corporal total por el sodio sérico del paciente menos o dividido con el sodio que queremos corregir, 130, por ejemplo, 135. Entonces, de ese resultado, igual, el peso otra vez por 0,6 del paciente, otra vez repitiéndonos esos datos,
en pacientes de edad, ¿sí? Pero a esto tenemos que sumarles las pérdidas insensibles a cada 1500 ml. Y de ese cálculo total de líquido que hay que reponer, el 50%, sí, hay que darle en 24 horas. Y el resto, 48 a 72 horas. Otra vez, una reposición gradual. No es a entusiasmarse aquí y bajar el sodio a la velocidad que queramos, porque ese sodio alto también puede que ya haya pasado la barrera y si metemos solamente agua, por esa hipertonicidad detrás de la barrera va a absorber más agua y inmediatamente de una célula deshidratada neuronal vamos a llevarla a un edema cerebral, con ese riesgo de la desmielinización, ¿sí?, osmótica, que es la que tenemos que tener mucho cuidado. La siguiente. Ahí están las recomendaciones. No se olviden de esto, muchachos. Fíjense que no necesariamente acá tenemos que llegar a un sodio de 145, que es el límite máximo normal, ¿no es cierto? Con que lleguemos a 135, 130, hemos visto que la hiponatremia crónica, un paciente puede vivir tranquilo, sin ninguna manifestación, y tener un sodio de 130, sin problema, sin problema. Así que no nos tenemos que entusiasmar en querer llegar siempre a corregir a los 145. Pero más que eso, les vuelvo a repetir, la corrección va a cesar cuando la clínica del paciente haya remitido, y por seguridad vamos a medirle el sodio. Entonces aquí otra vez el criterio clínico es el que va a decidir en qué momento a veces vamos a suspender la corrección. ¿Por qué? Porque el paciente ya está estable y, como han visto, reponemos dieta, será con una reposición de sal moderado, le diremos que Tomás tenga un aporte de líquido y punto, ¿no es cierto? La siguiente. Doctor, hasta aquí nos toca el día de hoy. ¿Perdón? Adriana, ¿sí decías? Hasta aquí nos toca el día de hoy, doctor. Hasta ahí era nuestro límite. Ahora tienes razón. Sí, doctor, por eso está marcado. Ya. Terminaremos esto del sodio para después dejar para mañana el potasio. No lo dejaremos a medias. Creo que ya no hay mucho más que hablar del sodio. Entonces, estas consideraciones finales son las que debemos tener en cuenta, ¿sí? Por eso, la reposición, la dilución del sodio que vamos a hacer reponiendo volumen, tiene que ir con esa gradación. Por favor. La siguiente. Bueno, esto es un dato importante para que ustedes lo anoten. Por favor, lo anoten, para que sepan cuánto nos aportan estas diferentes soluciones, como es el glucosado al 5%, el fisiológico al 0,45%, ¿sí? Y el glucosalino. Eso es un dato importante para ustedes en este control, como ven ahí en la gráfica, desde nivel central para abajo, ¿sí? Lo que nos ha graficado su compañera muy bien, y finalmente abajo una nefrona, ¿no? Vamos, la siguiente. Fíjense, queremos reponer con suero glucosado, pero paralelamente a esa reposición tenemos que jalar un poquito para no sobrecargarlo al paciente. Eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? El uso de la furosemida. Y finalmente, si no tenemos una buena respuesta, tenemos que pensar en una terapia de reemplazo renal, como es la diálisis. En este caso puede ser la hemodiálisis, que es más rápida y lógicamente la corrección es mucho más
violenta. Hasta en 1 hora podemos corregir eso. ¿Sí? La siguiente. Siguiente. Bueno, ¿cuánto más nos falta para llegar al potasio? Potasio es no, después Adriana, a ver. Sí, doctor, faltan varias diapositivas todavía. Ah, ya, esta es la última, ¿no? En relación al sodio. Otra vez es el fármaco que habíamos hablado hace un momento, la desmopresina, ¿no es cierto? La desmopresina. Habíamos hablado de la terlipresina y demás como fármacos que van a aumentar también la reabsorción. Perfecto. Ahora, un datito aquí final en cuanto a la diabetes insípida, dieta pobre en sodio, dice, claro, estamos yendo a corregir la hipernatremia, vamos a disminuir, hipoproteica. Hemos visto que los nitrogenados se disparan, entonces hay que bajar el aporte de proteínas o de nitrogenados. Y dice ahí hidroclorotiazida. Pero si nosotros queremos diluir el sodio, le vamos a dar un diurético para que orine y pierda más líquido, 25 a 100 miligramos desde en 24 horas, asociado a descontinuar esos otros fármacos. Aquí es un dato que tenemos que pensar. Estamos hablando del efecto paradójico de las tiazidas. Normalmente sabemos que nos ayudan a excretar por el túbulo distal sodio, cloro y agua, además inclusive hasta potasio. Pero tiene un efecto antidiurético, donde prácticamente, por ejemplo, en la secreción inadecuada de hormona antidiurética, podemos echar mano a estos diuréticos y vamos a conseguir el efecto contrario. Es el efecto paradójico que se llama, lo pueden revisar en sus textos de farmacología, del grupo de las tiazidas. Aquí también entra la niloride, por si acaso, otro diurético tiazida del grupo de las tiazidas. Este efecto antidiurético se puede conseguir, inclusive en estos trastornos de acidosis tubular renal tipo 4, sobre todo, que es a nivel del distal, también podemos usar, buscando este efecto paradójico que se llama de las tiazidas, en que nos lleva a una retención de líquido también y también un poco de sodio. ¿Ya? Creo que es eso lo que queríamos remarcar y resumir. Seguramente en los textos ustedes han debido ver que es bastante extenso, sobre todo lo del sodio, porque es lo más frecuente, lo que más han de necesitar en su clínica diaria, muchachos. Muy bien. Para mañana entonces vamos a empezar con la revisión del potasio, que lógicamente también es muy importante. Espero que hasta ahora todo esto que estamos hablando les sirva y lo vayan a aplicar, porque esto, como ven ustedes, son resúmenes casi directos, sin hacer mucha teoría, digamos así, mucho análisis, que en algún momento si da, lo podemos hacer, pero lo que queremos es que ustedes tengan un enfoque íntegro, de todo lo que es estos trastornos en cuanto a ese electrolitos, ¿sí? Los espero entonces mañana a la misma hora, muchachos, ¿sí?